Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite estar en esta mañana y agradecidos con el Señor por sus incontables misericordias que son nuevas cada mañana. Amén. Bueno, esta mañana vamos a continuar con nuestras exposiciones en el libro de Romanos. Les voy a pedir que me acompañen a Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Estaremos leyendo esta porción del versículo 1 hasta el 13. Y yo sé que Romanos 8 lo terminamos como en 10 mensajes. Romanos 9 no va a ser 2. Okay. Romanos capítulo 9, comenzando desde el versículo 1, dice la palabra de Dios: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, porque son israelitas, a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino los que son hijos de la promesa son considerados como descendientes. Porque la palabra de promesa es esta: por ese tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos, de uno, nuestro padre Isaac. Porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Se le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor, tal como está escrito: a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Vamos a orar. Padre, Dios eterno, Dios bendito, tú eres Dios soberano sobre todas las cosas, Dios eterno y glorioso, y estamos agradecidos por esta mañana, estamos agradecidos porque estamos en tu casa para ser expuestos a tu palabra. Aquellos que no pudieron estar, que están enfermos, oramos por ellos, los ponemos en tus manos para que tú los sanes, los guardes, los restaures, y sé con nosotros también en esta mañana a ser expuestos a este pasaje, a esta doctrina tan malentendida, pero tan preciosa. Gracias, Señor, por que tú nos has elegido en Cristo. Gracias por este pasaje que nos explica realidades tan importantes, y te pido que tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros y podamos entender estas verdades expuestas. A ti sea toda gloria y toda honra. Amén. Entramos ahora a Romanos capítulo 9. Y déjenme decirles que Romanos 9 es uno de los capítulos más ignorados, o es de los menos populares de la Biblia en el mundo evangélico. Tristemente, a pesar de su rica enseñanza, te puedo garantizar que al menos una vez has escuchado, si es que al menos una vez has escuchado un mensaje de este capítulo predicado. Muy, pero muy pocos que no prediquen exposicionalmente escogerían voluntariamente este pasaje, al menos entre los círculos reformados. Cuando tomé un curso de Romanos en mi iglesia anterior, el maestro, después de que se levantaron ciertas controversias que ya había ocasionado el capítulo 8 de Romanos, decidió saltarse el final del capítulo 8 y saltarse hasta la mitad del capítulo 10. No puedes hacer eso. La Biblia no es un buffet donde tú puedas escoger qué eliges para comer. Otro caso que escuché fue que una persona leía Romanos capítulo 9 en un grupo de estudio y le dijeron que no debía enseñar calvinismo. Solo estaba leyendo la Biblia. Otra situación, en un seminario estaba leyendo la Biblia y se saltaron Romanos 9, y un estudiante se levantó y leyó Romanos 9 y fue expulsado de ese seminario.
Y esto no es porque el capítulo sea difícil de entender, sino porque esta doctrina de la elección de Dios no va con el sentir natural del ser humano. A las personas les molesta esta doctrina, les incomoda esta verdad clarísima de las Escrituras. Pero como verdaderos creyentes nos importa aprender toda la palabra de Dios y por lo tanto nosotros predicamos todo el consejo de Dios, aunque sea difícil o incómodo. Y este es un gran capítulo porque nos enseña acerca de la soberanía ilimitada de Dios, de su majestad y de su gloria. Y menciono soberanía ilimitada porque es un Dios todopoderoso. Y hay quienes consciente o inconscientemente limitan la soberanía de Dios a la voluntad humana. Y dicen que Dios es soberano sobre todo, excepto la voluntad humana. Sin embargo, eso no enseña la Biblia. Dios es soberano aún sobre la voluntad humana. Entonces, este pasaje nos enseña eso. Este pasaje también nos ayuda a entender mejor el significado de gracia. Y por último nos enseña acerca de quién es la verdadera Israel. Recordemos que la intención de Pablo al escribir la carta de los romanos es para explicar el Evangelio y sus repercusiones teológicas y prácticas. Toda la carta es una explicación de la soteriología. Y Pablo se ha enfocado desde el principio que el Evangelio de Dios tiene que ver con la justicia de Dios. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Y comenzó a hablar de la depravación natural del hombre, la justificación que es solo por la fe y sus resultados. Y después a explicar varios temas acerca de la batalla interna del creyente, que lo llevó entonces a hablar de la santificación y la obra del Espíritu Santo en nosotros, dando certeza al creyente de que está seguro en Cristo, que en su unión con Cristo ya no hay condenación. En Cristo todo lo que nos pasa en esta vida es para nuestro bien mayor. Y para justificar esa seguridad, para ponerle el sello de aprobación divino, Pablo nos habla acerca de la cadena de oro de salvación y cómo la obra de Cristo asegura la salvación para quienes han sido elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo, estableciendo que el amor divino es la razón de esa certeza que tenemos en Cristo y por lo cual absolutamente nada en esta vida nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Una gran esperanza de salvación eterna. Y con todo este gozo que tienen al expresar la certeza de salvación para los creyentes, que está fundamentado en el amor electivo de Dios, Pablo ahora, a pensar en todos estos privilegios que tenemos como creyentes, que un creyente disfruta, demuestra cierta tristeza que está mezclada con esta verdad. Al comenzar el capítulo 9, su mente ahora se vuelve al terrible estado actual de la nación de Israel, de sus hermanos judíos. Y durante los 3 capítulos siguientes se enfocará precisamente en este problema. Y ahora, así como en el capítulo 8 comienza un parteaguas entre arminianos y calvinistas, e incluso parte del capítulo 9 veremos la lección un poco más a fondo. También ahora del capítulo 9 al 11 comienza un parteaguas entre los dispensacionalistas y la teología del pacto bautista. Y todo es con relación a la nación física o étnica de Israel. Porque debemos de preguntarnos, ¿qué hay de las promesas de Dios a Israel en el Antiguo Testamento? Quienes han tenido muchos privilegios, pero que estuvieron ciegos a ellos, y quienes en su ceguera espiritual crucificaron al Rey de Gloria. Y quienes ahora continúan persiguiendo a los discípulos en el tiempo del apóstol. Y es importante que Pablo toque este asunto al explicar el Evangelio. Porque recordemos que la iglesia de Roma estaba compuesta por miembros tanto de gentiles como de judíos. Lo hemos visto a través de la carta una y otra vez, la mención de judíos y gentiles. Y entonces surge esta pregunta: ¿qué hay de las promesas de Dios a Israel en el Antiguo Testamento? Y eso lanza otras preguntas. ¿Qué relación tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? ¿Qué relación tiene Israel del Antiguo Pacto
con la iglesia en el nuevo pacto? ¿Será que la iglesia reemplazó a Israel? ¿O son lo mismo? ¿O son dos entidades distintas? ¿O más bien será que la iglesia es la verdadera Israel, el cumplimiento en el nuevo pacto de las promesas del Antiguo Testamento? ¿Tiene Dios propósitos futuros para la nación étnica de Israel? Todo esto Pablo estará tratándolo desde aquí hasta el final del capítulo 11. Entonces tenemos mucho que aprender, pero también debemos acercarnos a este pasaje con humildad y entender que, como dijo alguien, donde la razón no puede entrar, la fe debe nadar. Ahora entremos a nuestro texto. Pablo comienza esta nueva sección que pudiéramos titular La justicia de Dios vindicada, con una declaración de tristeza profunda. Y observen esas tres declaraciones que hace para afirmar este sentir. Versículo 1 dice, digo la verdad en Cristo. Es una afirmación positiva. Esto es verdad. Y luego dice, no miento. Una afirmación negativa es, esto no es mentira. Digo verdad, no digo mentira. Dando testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, una afirmación divina. Además del testimonio de Pablo, está el testimonio del Espíritu Santo que le da a su conciencia. Esta carga que Pablo tiene también procede del Espíritu Santo, usando la conciencia de Pablo para afirmar este sentir, este pesar. Y esta carga por la cual asegura su sentimiento, nos dice el versículo 2, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Estas dos expresiones que vemos aquí nos muestran una angustia mental similar a quienes pierden un pariente cercano. Aquellos que han experimentado la pérdida de un ser muy cercano pueden entender este sentir del apóstol de gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Casi como si consideraran muertos a los de Israel. Y tiene sentido espiritual, porque sin Cristo están espiritualmente muertos y condenados al infierno. Entonces podemos ver este gran pesar de Pablo por los suyos. Y nos da la razón de este pesar en el versículo 3. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Observen el grado tan fuerte de sus emociones. Esta palabra, desearía, está en un verbo imperfecto. Es decir, que no es un deseo total de separación de Cristo. Y menos con lo que acaba de decir al final del capítulo 8. No es que esté tan seguro que nada lo puede separar de Cristo, que realmente desearía estar separado de Cristo, sino que su angustia y su pesar por Israel lo lleva a casi desearía, o estoy al borde de un deseo así. La palabra también anatema significa maldito, es decir, estar bajo maldición, al punto que si de alguna manera pudiera ser posible separarse él y ser declarado maldito, si pudiera ganar o beneficiar a la nación, a sus compatriotas. Tenía una sincera carga. Otra forma de verlo. Porque si me fuera posible ser yo maldito y separado de Cristo por amor a mis hermanos, para que ellos tengan lo que yo tengo, para que ellos disfruten lo que yo estoy disfrutando. Y con esta declaración aprendemos dos cosas. En primer lugar, podemos ver que esta declaración es que es imposible que podamos perder la salvación, pero también que tampoco puede ganarse por méritos humanos. Pablo puede tener ese sentir porque está confiado y seguro con lo que acaba de explicar, que estando unido a Cristo no hay absolutamente nada que lo pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo estaba seguro en Cristo, y el asunto primordial aquí es que la nación de Israel, por quienes estaba con gran tristeza y continuo dolor, no tenían a Cristo. Lo segundo es que podemos ver un poco del corazón del apóstol. Esta declaración nos muestra el profundo amor de Pablo hacia sus compatriotas, que consideraba como hermanos según la carne, como hermanos. Esto es la nación de Israel, los judíos de ese tiempo. Pablo tenía un gran afecto por los suyos y quería que ellos también conocieran lo precioso que es estar unidos a Cristo en la fe.
que también aceptaran a su Mesías y creyeran y se arrepintieran para que ellos también pudieran disfrutar de todos esos beneficios y privilegios que tenemos en Cristo Jesús. Que también pudieran disfrutar de esa certeza tan segura que tenemos garantizada en Cristo. Y yo creo que todos nos podemos identificar con Pablo con ese sentir. A veces nos podemos sentir así como Pablo cuando pensamos en nuestras relaciones familiares. A lo mejor estás pensando en algún hermano, en algún hijo, en algún padre. Muy probablemente puedas pensar en algún familiar cercano por el cual pudieras expresar este sentir de Pablo. Algún familiar que no conoce de Cristo, que no ha experimentado de su amor. Alguien que le has compartido el Evangelio, pero que no quiere dejar su pecado. Incluso por aquellos que tuvieron los privilegios del Evangelio. Disfrutaron de la gracia, pero que los ignoraron, tal como les pasó a los judíos. Quienes rechazaron al Mesías y se volvieron enemigos del mensaje del Evangelio. Mientras que los gentiles, quienes no tenían esperanza ni ninguno de los privilegios, estaban abrazando el Evangelio y el Mesías israelita se estaba volviendo su Mesías. Abandonaron todo su sistema de fe por seguir religiones humanas. Y así puede haber también que estés pensando en alguien que rechazó a Cristo y se ha vuelto enemigo del Evangelio, que se burla de la misma fe que una vez profesó, que no quiere escuchar el Evangelio porque cree que lo conoce, y que tristemente fue desilusionado por los hombres, pero que no miró y no siguió a Dios. Estás pensando en esta persona y te duele ver que está caminando al infierno. Y sufre de la misma forma que Pablo está sufriendo por los suyos. Pero Pablo tiene bien en claro esta doctrina de la elección de la cual nos hablará. Y eso debe darte esperanza para nunca rendirte de orar por ellos, por su alma. De nunca rendirte de darles buen testimonio. De nunca rendirte de predicarles el Evangelio. Porque a pesar de su duro corazón, a pesar de su rechazo a Cristo, a pesar de todo su pecado, a pesar de que no veas ninguna esperanza, si Dios los ha elegido, Él hará la obra en ellos, aun cuando tú no lo veas. Es una grandiosa esperanza. Saber que están en las manos de Dios y no en nuestro poder de convencimiento y elocuencia. La salvación le pertenece al Señor y eso debe darnos a nosotros esperanza, aún en los peores de los casos. Entonces podemos ver este dolor fraternal de Pablo por sus compatriotas, la nación de Israel. Y al pensar en ellos, y en lo que hablará más adelante con relación a la promesa, Pablo también piensa en los grandes privilegios que tuvo la nación de Israel y que otras naciones no tuvieron. Versículo 4. Porque son israelitas a quienes le pertenece la adopción como hijos. Primeramente está hablando aquí de los hermanos según la carne, es decir, los descendientes físicos de Israel. Y es importante notar las diferencias en el texto, porque no siempre está hablando de los descendientes físicos de Abraham. Aquí particularmente enumera los privilegios que como nación física tuvieron al ser elegidos por Dios como la nación representante que llevaría a cabo sus propósitos redentores. Entonces, debemos aceptar el hecho de que Israel fue elegida como nación por Dios. Y aquí es donde los arminianos se contradicen. Porque cuando se habla de cristianos, Dios está mal y es injusto al elegir. Pero los arminianos no se quejan de la misma manera con Israel. Dios escogió a Israel de entre todas las naciones y eso no causa ningún problema. Abraham como padre fue escogido de entre todos los idólatras de la tierra de Ur y no hay problema con esa elección. Pero ahora en el Evangelio, para que sea justo, todos tienen una posible salvación. Pero, ¿y las otras naciones en el tiempo de Israel? ¿No tenían la misma posibilidad? Por más que quieren intentar ayudar a Dios, lo meten en más problemas. Dios no necesita nuestra ayuda. Él ha determinado la salvación de sus elegidos y no hay nada más que puedas hacer.
Y así es como se presenta esta doctrina en toda la Escritura. Raimundo Stenós comenta en su libro La identidad del cristiano: no podemos olvidar que no solo los individuos del Antiguo Testamento fueron elegidos por Dios, también la nación de Israel se veía a sí misma como el pueblo especial de Dios. Esta elección de Israel fue exclusiva, ya que Dios lo hizo de entre todos los pueblos de la tierra, llena de amor y con el propósito de bendecir a los pueblos de la tierra. Como dice en Amós: solo a ustedes amé en el desierto. Él escogió a Israel. La nación de Israel fue elegida por Dios para sus propósitos. Y dentro de esos propósitos, como nación elegida, tuvieron privilegios espirituales. Entonces Pablo enumera estos privilegios. En primer lugar nos dice la adopción como hijos. Ahora bien, Pablo no está tratando aquí de una adopción espiritual en Cristo. No está hablando en términos de salvación. Eso lo tocó y lo vimos en el capítulo anterior, y estableció que la adopción como hijo solo puede ser a través de la fe en Cristo. Entonces aquí está hablando de algo más, particularmente de algo físico y no espiritual. Más bien está hablando de la elección soberana de Dios de toda una nación. Dios tomó a toda una nación, a la nación de Israel, como hijos. Éxodo capítulo 4, versículo 22 dice: entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Deuteronomio 14:1, hablando de Israel, dice: ustedes son hijos del Señor su Dios. Jeremías 31:9, los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel. Dios los amaba y los protegía como un padre. En ese sentido es que tenían la adopción como hijos. En segundo lugar, nos dice la gloria. Ellos tuvieron el privilegio de ver la gloria de Dios. Y la vieron manifestada en múltiples ocasiones. Cuando salieron de Egipto, la vieron en la nube en Éxodo 16:10. Deuteronomio 5:24 dice: el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Dios habla con el hombre y éste aún vive. Su gloria se hizo presente en el lugar santísimo, tanto en el tabernáculo como en el templo. Éxodo 40:34. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. En tercer lugar, dice los pactos. Aquí estrictamente es plural porque Dios hizo pactos con Israel. Primero tenemos los pactos con Abraham en Génesis 12 del 1 al 3, 13 del 14 al 17 y 15 del 4 al 5. Después tenemos los pactos con Moisés en el monte Sinaí, en Éxodo 19 en adelante. Con David, el pacto que hizo con David en 2 Samuel 7 del 14 al 17. Israel disfrutó de los pactos abrámico, mosaico y davídico. Disfrutó de los pactos. En cuarto lugar, la promulgación de la ley. Israel tenía la ley de Dios escrita. Tenía las escrituras, tenía la palabra de Dios. Y eso viene por el pacto mosaico en el monte Sinaí. En quinto lugar, el culto. Eso se refiere al servicio sagrado, al servicio al templo. E involucra todo el sistema de sacrificios y ceremonias religiosas y las festividades que Dios les dio por medio de Moisés. Es decir, todo el sistema levítico y sacerdotal. Eso era el culto. Ninguna otra nación tenía expiación de pecados por los sacrificios expiatorios del templo por medio de los sacerdotes. Solo ellos tenían esto. En sexto lugar, las promesas. Había promesas específicas para Israel, pero también a Israel se le dieron promesas genéricas para todas las naciones, como la promesa de Abraham de una simiente numerosa, las muchas bendiciones que tuvo de protección, de liberación, la promesa del templo, etc. Particularmente y especialmente la del Mesías prometido de la simiente de David. Tenían promesas. En séptimo dice de quiénes son los patriarcas. Esos son Abraham, Isaac y Jacob.
Y eso es importante de ver, fue un privilegio de ellos como nación. Pero como veremos más adelante, esto fue de acuerdo con el propósito de elección de Dios. Así es como Dios era conocido en ese tiempo. El Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de los patriarcas. Y por último nos dice, y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Amén. El bendito Mesías y Salvador del mundo. El bendito Mesías, Salvador del mundo, simiente de David según la carne. Y lo que Pablo está diciendo es que a pesar de todas estas bendiciones y privilegios que gozaron ellos como nación, no todos los israelitas por nacimiento son parte de la verdadera Israel. Aquí es donde Pablo quiere llegar con el asunto de la elección. Entonces se puede ver una tensión fuerte entre las promesas del pacto de Israel y su actual incredulidad. ¿Cómo podemos conciliar que a pesar de todos esos privilegios, los de Israel no estaban en Cristo? Ese es el sentir de Pablo. ¿Por qué los suyos no son salvos? A pesar de todos los privilegios que disfrutaron, de todas las bendiciones y de todas las maravillosas promesas de Dios para ellos como nación, a pesar de todo eso, no estaban en Cristo. No aceptaron a Cristo, estaban lejos de Dios y por lo tanto lejos de sus promesas. Lo tenían todo, tenían a Cristo, de ellos vino el Mesías, lo vieron, lo escucharon, pero dice la Escritura, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Israel rechazó a su único Salvador. Rechazaron al Mesías que en tanto esperaban. Y eso trae otro asunto crítico, una objeción. ¿Qué pasa con las promesas de Dios para Israel? Y eso nos lleva al tercer punto. Al llegar al versículo 6, Pablo anticipa una objeción. Al ver el rechazo de Cristo por la mayoría del pueblo judío, ¿no estás diciendo, Pablo, que las promesas de Dios en el Antiguo Testamento hacia Israel han fallado? Porque la Escritura dice que Dios bendeciría a los descendientes de Abraham. No concuerda. Así contesta Pablo, versículo 6. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. Tengo carga por mis compatriotas, por los judíos, que tienen todos esos privilegios externos. Pero no estoy dudando de Dios, o el que estemos negando la verdad de su palabra. En ningún momento debemos pensar que la palabra de Dios ha fallado, porque el mismo que escribió el Antiguo Testamento, también escribió el Nuevo Testamento. Tampoco debemos pensar que la palabra de Dios no haya cumplido su propósito. Y nos da la razón de por qué no ha fallado la promesa, a pesar de aparentar haber fallado. Dice, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. Ahí la expresión original es, porque no todos los de Israel son Israel. Ahí parece manejar una verdad que no es tan fácil de ver a simple vista. Es como decir, nací en México, tengo mi acta mexicana, tengo mi pasaporte mexicano, pero no soy mexicano, aún con el nopal en la frente. No puedo decir que no soy mexicano. Tengo todo lo que me acredita como un mexicano. Pablo parece estar diciendo eso. No todos los de Israel, o los que nacieron en Israel, o tienen descendencia de Israel, o se identifican nacionalmente con Israel, no son Israel. Eso quiere decir que hay un verdadero Israel que no se identifica con la nación o con la etnia israelita o judía. Y lo que Pablo está diciendo es que no todos los que nacen o son descendientes de Israel son verdaderos israelitas en el sentido espiritual, sino que son israelitas en el sentido físico. Y hablando de la descendencia física de Abraham, dice, ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia.
prácticamente dice, ser descendiente de Abraham o haber nacido en la nación de Israel no te hace israelita. Ser un verdadero israelita es algo completamente distinto. O dicho de otra forma, no todo israelita es considerado hijo de Abraham y por lo tanto no es hijo de la promesa. Es lo que está diciendo: por Isaac será llamada tu descendencia. Por lo tanto, solo los descendientes según Isaac son los que son contados. Y para ilustrar esto, Pablo usa instancias específicas del Antiguo Testamento para mostrar que Dios ejerce su soberano derecho para discriminar y dar misericordias a quien le plazca. Y primero que vemos es con Isaac e Ismael. Aquí Pablo contrasta a Isaac, quien es el hijo de la promesa que Dios daría, con Ismael, el nacido de esfuerzo humano. Isaac representa la soberanía de Dios para escoger y para cumplir sus promesas. ¿Recuerdan la historia? Yo creo que recordarán la historia de Abraham y la promesa de su descendencia. Cuando Dios le prometió un heredero, pero el heredero no llegaba. Abraham ya era anciano y el tiempo estaba pasando. Y Sarai se le ocurrió una terrible idea. Y Abraham la escuchó y tomaron la decisión de ayudar a Dios por medio de la sierva de Sarai, Agar. Y Abraham se llevó a Agar y el resultado fue un hijo varón que llamaron Ismael. Ellos, con su esfuerzo y sacrificio, lograron cumplir la promesa de Dios de un heredero. Sin embargo, Dios no aceptó a Ismael como el hijo de la promesa porque Dios no había determinado que así sería la manera de cumplir la promesa de un hijo. Dios le dice a Abraham: pero mi pacto lo estableceré con Isaac. Y más adelante él mismo le dice: porque Isaac será llamada tu descendencia. Por Isaac será llamada tu descendencia. Y ahí está la cita a la que Pablo alude en Génesis 21:12. Entonces ambos fueron descendientes físicos de Abraham, pero solo Isaac es el cumplimiento de la promesa. Es decir, traído por voluntad de Dios y no voluntad humana. Lo que provino de la mano soberana de Dios y no del esfuerzo humano. Entonces, ser un descendiente físico de Abraham no garantiza la inclusión en la familia de Dios. Solo aquellos que han nacido del Espíritu por medio de la fe son los verdaderos descendientes. Y ese es un hecho que ya quedó claro en el capítulo anterior y lo expresa así en el versículo 8. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Entonces las personas que son hechas hijos de Dios y son hechos descendientes de Abraham, son aquellos que, como Isaac, son traídos por la soberana elección de Dios. Esos son los que Dios considera hijos de la promesa. Y por lo tanto, como Isaac, considerados como descendientes de Abraham. Porque la palabra de promesa es esta: por ese tiempo volveré y Sara tendrá un hijo. Era lo que Dios haría para cumplir la promesa de un hijo de Abraham y Sara específicamente. Citando Génesis 18, 10 y 14. Dios es quien haría esta obra sobrenatural, porque recordaremos que Sara no podía tener hijos y ya era muy anciana. No había manera humana en la cual Isaac pudiera ser concebido. Es una obra sobrenatural que no es diferente de la obra de regeneración que también Dios hace en los corazones de los hombres. Entonces los verdaderos descendientes son los hijos de la promesa. ¿Y quiénes son los hijos de la promesa? Los que, como Isaac, son nacidos por mano soberana de Dios. La Escritura lo deja muy en claro y lo veremos un poco ahorita también, pero observen Juan 1, versículos del 12 a 13. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. Esto confirma la elección. Pero observen que incluye aquí que no nacieron de sangre.
sino que de acuerdo con la voluntad de Dios son hijos de la promesa por la fe. Y uno pudiera pensar, bien, es obvio por qué escogió a Isaac y por qué no escogió a Ismael. Porque el nacimiento de Ismael no era según la voluntad de Dios, sino un hijo de adulterio. Parte del plan de Sara y de Abraham para cumplir la promesa de Dios. Y por lo tanto es obvio que Dios no pondría su sello de aprobación a tal acto. Y se puede entender que Ismael, aunque descendiente físico de Abraham, Dios escogería a Isaac. Porque esa unión con la sierva no era de Dios. Entonces Ismael es el fruto de una mujer esclava e Isaac de la libre. Y además, el tiempo demostró que Isaac fue mejor hombre que Ismael. Y Dios conoce el futuro. Dios pudo basarse en su carácter, en las cosas buenas o malas que haría. Y anticipando esa objeción que pudiera surgir, trae otro ejemplo para afirmar que la promesa para los de la fe es confirmada por la elección soberana de Dios. Y eso nos lleva al cuarto punto. Entonces ahora, Pablo usa un segundo ejemplo del Antiguo Testamento acerca de Esaú y Jacob, versículo 10. Y no solo esto, sino que también Rebeca concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac. Y esto recordarán, es Esaú y Jacob. Esaú y Jacob eran cuates, formados ambos en el vientre al mismo tiempo. Eso quiere decir que eran similares pero no idénticos. Similares pero no idénticos. Pero tenían los mismos padres, la misma edad, el mismo trasfondo, la misma educación, y a lo mejor también se intercambiaban los lentes. Incluso dice algo asombroso para no poner de excusas la fe que iban a tener por adelantado, o las obras de cada uno, o el estilo de vida que cada uno iba a demostrar. Absolutamente nada puede ser considerado, porque cuando aún los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Ahora recordemos una importante verdad bíblica que ya observamos en los primeros capítulos. Tanto Esaú como Jacob fueron concebidos en pecado, bajo una naturaleza depravada. Nada en ellos, ni antes de nacer, ni después de nacer, podía mover a Dios a hacer algo por ellos. Como todo ser humano, ellos nacieron con la culpa de Adán, con una naturaleza depravada, pecaminosa. Entonces, Pablo no está diciendo que eran inocentes antes de nacer. No está contradiciendo ninguna verdad bíblica. En Adán todos somos pecadores. Pero lo que está diciendo es que la decisión de Dios, la elección de Dios no está basada en ningún acto, obra o fe personal de alguno de ellos. Observen la amplitud del texto. No habían nacido. No se podía determinar nada sobre ellos. No habían hecho absolutamente nada, ni bueno ni malo. Y podemos decir que la fe es algo bueno. Por lo tanto, está incluida aquí como algo que está fuera del contexto de salvación. Entonces el texto claramente dice que la fe no está tomada en cuenta para la elección. La fe no es el factor inicial de la salvación. Este texto contradice toda la enseñanza arminiana y por lo tanto destruye el fundamento de la doctrina arminiana. Por eso los arminianos no predican de Romanos 9. Y cuando lo usan de argumento, lo ignoran. Ellos dicen que Dios reconoció quienes tendrían fe. Pero aquí enseña, así como en Romanos 8, que la elección de Dios no está basada en nada futuro. Dios no basa su elección en obras, fe o cualquier otra cosa futura, sino que su elección fue determinada en la eternidad pasada. Y Pablo confirma lo que dijo en el capítulo 8 sobre la elección soberana de Dios. Dios escogió a uno de estos dos antes de que pudieran ejecutar cualquier mérito humano para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. ¿Recuerdan la cadena de oro de salvación que observamos en el capítulo 8? A los que eligió establecer su amor, a esos llamó.
Las elecciones futuras en la salvación se basan en la elección previa de Dios. Los arminianos lo tienen al revés. Dicen que Dios vio las acciones futuras y decidió en el pasado. Y no. Dios decidió en el pasado y actuó en el futuro sobre la base solo de su elección y decisión. Y todavía Dios le da una profecía a Rebeca en ese tiempo acerca de estos dos cuando aún estaban en su vientre. Versículo 12. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Esa fue una profecía con respecto a las naciones de Edom e Israel, de quienes ambos fueron padres, respectivamente. Edom sirvió a Israel. El menor prevaleció sobre el mayor. Y todavía tenemos aún una confirmación más. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Ahora Pablo está citando aquí a Malaquías capítulo 1, versículos 2 y 3, donde Dios está hablándole a Israel. Yo los he amado, dice el Señor. Observen cómo es el amor de Dios. Yo los he amado, dice el Señor. Pero ustedes dicen, ¿en qué nos has amado? ¿No eres Esaú, hermano de Jacob? Declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. E hice de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Pablo está interpretando este texto de Malaquías que nos está hablando, que no está hablando de las naciones, sino de los padres de las naciones. Está hablando de estas dos personas específicamente. Y por tal razón Israel prosperó, tenía la ley y todos los privilegios, mientras Edom se alejó más y más del Señor y fue grande su ruina. Muchos se molestan con ese texto. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Y cuestionan, ¿por qué aborreció a Esaú? Eso está muy mal. Es injusto que Dios aborrezca a Esaú. Y el problema es que no entienden que aborrecer a Esaú es lo justo. Como pecador, Dios lo aborrece. Porque Dios está irado contra el pecador todos los días y aborrece el pecado. Su odio a Esaú es una respuesta natural. No debe de sorprendernos por qué aborreció a Esaú. Eso es solo una respuesta natural y justa por parte de Dios. Lo que te debe de preocupar, lo que te debe hacer cuestionar es ¿por qué amó a Jacob? ¿Qué pudo mover a Dios a amar a un mentiroso, embustero, hijo de mami, que se le da bien tomar por el talón? De hecho, es el significado de su nombre. Nadie puede entender o dar una explicación de por qué Dios amó a Jacob. Pero así fue. Dios amó a Jacob por su propia voluntad desde antes de la fundación del mundo. Fue elección incondicional. Dios está diciendo que Él puso su amor distinguible y especial sobre Jacob porque Dios así quiso y punto. No hay explicación. Mientras que Esaú, por su misma condición de pecado, continúa siendo el objeto de su ira santa y justa. El amor de Dios a Jacob fue su elección. El aborrecimiento por Esaú es una respuesta natural y justa. Entonces, todo esto confirma la elección de Dios. Nos explica la elección de Dios. Abraham fue elegido por Dios de todos los habitantes de Ur de los Caldeos, sacado de la tierra de su parentela. De entre Ismael e Isaac, Isaac fue elegido como el hijo de la promesa. Y de los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, Jacob fue elegido sin ningún mérito. Por lo tanto, esto confirma que no por ser descendientes de alguien elegido, todos sus descendientes son elegidos. La elección de Dios no se hereda de la carne, es personal e incondicional. Dios eligió a Israel como nación para sus propósitos redentores, pero no todos los que son nacidos como israelitas son verdaderamente la Israel que Dios eligió. Y nuevamente, porque Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú cuando no había nada de bases para que fueran juzgados, no había fe ni obras, nada. La razón es principalmente para que el propósito de Dios, conforme a su elección, permaneciera. Y aquí la palabra elección, es elegir. Dios eligió, no le pueden sacar la vuelta.
Dios eligió. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios al elegir quedara marcado, fijado permanentemente, que continuara como es. Es por eso, por lo que Dios hizo una distinción entre Jacob y Esaú, por causa de su propósito electivo que le fue revelado a Rebeca mientras aún estaban en el vientre, siendo tejidos por Dios. No puede ser más claro. Pablo deja esto muy en claro, que la razón de que la promesa a Abraham con respecto a su salvación de su pueblo no ha sido frustrada por la incredulidad de la nación de Israel como uno solo, sino que Dios siempre ha intencionado salvar no a los hijos de la carne, sino a los hijos de la promesa, quienes son considerados como hijos no por obras o por fe, sino según el propósito de Dios en la elección. Dios siempre ha salvado a pecadores a los cuales Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Esa es la clara enseñanza de este pasaje. Dios no ha fallado en sus promesas, sino que las ha cumplido según su propósito, conforme a la elección. Y con esto podemos observar que los hijos de la promesa son aquellos que han nacido de nuevo por la regeneración, llamados por el Evangelio, procediendo así en fe. Y es algo que se ve en toda la Escritura, más particularmente en el Nuevo Testamento. Pablo describe este mismo razonamiento en Gálatas 3. Por tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Otro pasaje: porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Efesios 1, 4 al 5. Él nos ha lavado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. 2 Timoteo 1, 9. La enseñanza, la doctrina de la elección soberana de Dios. Como dice Timothy Keller, esta es una enseñanza fácil de entender, pero difícil de aceptar. Y está allí en toda la Biblia y es parte del Evangelio que nos brinda esperanza. Para terminar, este texto nos contesta muchas cuestiones, pero la principal es: ¿quiénes son los verdaderos hijos de la promesa? Todos aquellos que vienen a Cristo por la fe conforme a la elección de Dios. Ellos son considerados los hijos de la promesa. Por lo tanto, las promesas de Dios no han fallado, porque se cumplieron en todos los elegidos que pertenecieron a la nación de Israel. Eso debe de infundirnos confianza. Dios cumple sus promesas. Él es un Dios fiel. Aun cuando las circunstancias indiquen lo contrario, debemos confiar en Dios, quien no falla en cumplir sus propósitos y sus promesas. También debe infundirnos gran gozo de que, aunque nosotros no lo merezcamos, por gracia, Dios nos ha amado en Cristo. Y nos ha hecho parte de su familia. Somos hechos descendientes de Abraham por la fe. Somos adoptados. Y tenemos ahora el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y así ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esta doctrina de la elección nos trae mucho beneficio espiritual. Pero también esta doctrina nos debe hacer cuestionar y examinar nuestra fe. ¿Estás dependiendo de tus obras para la salvación? ¿O a lo mejor estás dependiendo de tu descendencia? ¿Crees que porque tus padres son cristianos, automáticamente tú eres cristiano? Si aún con todos los privilegios de Israel no fue el caso con ellos, mucho menos lo es contigo. ¿Simplemente estás confiando en una decisión que hiciste en algún punto de tu vida? ¿Crees que algún mérito que has hecho es suficiente?
¿En qué estás basando tu fe? Eso es lo que tienes que cuestionarte y examinar, que toda tu esperanza esté puesta solo en la promesa de Dios en Cristo, de tomarte como parte del pueblo que redimiría para su propia gloria. Si no estás en Cristo, debes darte cuenta de que no hay nada en ti y no hay nada que puedas hacer por ti mismo, sino depender de la gran misericordia de Dios. Debes poner tu confianza en la obra de Dios, no en tus esfuerzos, no en tus decisiones, porque nunca serán suficientes. Solo acepta el hecho de que Dios puede obrar en tu corazón y que debes buscar, debes creer y debes arrepentirte. Y si crees que no está pasando algo en tu vida, si crees que no está obrando Dios, no dejes de orar, no dejes de buscar a Dios, no dejes de tocar esa puerta hasta que se te abra. Porque no tienes otra esperanza, sino que Dios obre en tu corazón. Que empieces a ver la obra de Dios en ti. Y por último, esto confirma una salvación por gracia. La elección confirma la gracia. Y eso nos llama a nosotros a la humildad. Nadie es mejor solo por ir a una iglesia. Nadie es mejor por cantar o por leer la Biblia o saber más doctrinas que otros. Nadie es mejor tampoco por creer. Es Dios quien hace la diferencia, porque es Dios quien obra y es Dios quien salva. Y esa humildad debe movernos también al evangelismo, a compartir las buenas nuevas para que los otros elegidos, donde estén, también obtengan esa salvación que es en Cristo Jesús. No nos queda más que ser agradecidos, adorando a Dios con todo nuestro ser, sirviéndole para su obra. Sirve y adora a Dios por su grande misericordia de escogerte, a pesar de que en ti no podía haber nada, absolutamente nada, pero Dios te amó. Dios te escogió y a su tiempo envió a su Hijo a morir por tus pecados. Alaba su grande misericordia al escoger a un vil pecador y hacerlo un hijo de la promesa. Amén. Padre, no podemos estar agradecidos con tan grande privilegio que nos has dado pertenecer a tu familia, de ser unidos a la familia de Abraham por la fe, ser descendientes, ser contados, esa descendencia, esa gran multitud que nadie puede contar, en los cuales estaremos contigo en tu presencia con Cristo nuestro Señor. Ese privilegio es solo porque tú nos has amado. Tú nos has mostrado un grande amor en Cristo Jesús. ¿Cómo no vivir para ti, Señor? ¿Cómo no vivir agradecido por los grandes privilegios? Ayúdanos a vivir la vida cristiana en todo su sentido. Y sigue trabajando en tu pueblo. Sigue trabajando en los tuyos, Señor. A ti sea toda gloria y toda honra. Te alabamos y bendecimos tu santo nombre, oh Dios soberano y eterno. Amén. Amén.